¿Cómo han logrado las dictaduras convertir en narrativa política, como si fuera algo ideológico, los homicidios, los crímenes que cometen? Y cómo a miles y millas de distancia Hamás ha convertido un crimen horrendo también en una narrativa política. Hoy tenemos un análisis a fondo de este tema que está perjudicando nuestra sociedad global con el politólogo, escritor y exministro de Defensa y Gobierno de Bolivia, ahora director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia, Carlos Sánchez Berzaín. Bienvenido, Carlos. Usted ha venido planteando que aquí en los Estados Unidos dicen get away with, se han logrado escapar del escrutinio público los gobiernos dictatoriales porque convierten los crímenes en una narrativa política. Bueno, no se han logrado escapar porque precisamente de esto se trata el análisis, el examen, el estudio y la denuncia del tema, que tiene como centro de trabajo el separar la política de lo que es el crimen, que es una cuestión esencial para el vigor de la democracia y para defender la libertad frente a la amenaza de grupos criminales que buscan tomar el poder político para imponer por la fuerza sus intereses también criminales. Y hay un ejemplo muy antiguo, que es el ejemplo de la dictadura cubana. La dictadura cubana empieza el año 59 fusilando, matando, violando los derechos humanos, torturando. Después empieza a invadir países, organiza guerrillas en toda América Latina, expande fuerzas por todo el mundo, por el Medio Oriente, por el África, se mete en el narcotráfico, se vuelve un narcoestado, soporta el terrorismo, alienta el terrorismo, ataca a los Estados Unidos como puede y ataca a todo el mundo y las Américas, y no ha dejado de hacer eso 65 años. Se cumplen ahora en enero. Y se trata de presentar como un proyecto de revolución, como si fuera un hecho político, cuando en verdad es el centro más importante de producción y expansión del crimen organizado en todas sus expresiones, desde violaciones a los derechos humanos, con torturas, apresamientos ilegales, asesinatos, el último certificado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que indica que el régimen cubano es el responsable por la muerte de Payá. Entonces, hay cientos de esas cosas. Después eso se expande en las Américas y tenemos la dictadura, narcoestado de Venezuela, que es un satélite de Cuba en el siglo XXI, la de Bolivia, la de Nicaragua, en su momento pasó Correa con el Ecuador. Y esto se ve reflejado también a nivel mundial con dos casos que se presentan recientemente. El caso de la invasión a Ucrania, que se trata de presentar como una reivindicación nacionalista de Rusia, que en verdad es un crimen de lesa humanidad, de matanza de civiles, es un crimen de carácter humanitario que cae en el marco del Estatuto de Roma de crímenes de lesa humanidad y de crímenes contra la paz, y por eso está procesado Putin, que es la invasión, la agresión, y el último hecho, que son los hechos terroristas de las matanzas de Hamás en Israel contra la población israelita, que es en verdad una agresión contra la humanidad, que como bien ha dicho usted, se tratan de presentar como si fueran hechos políticos. Entonces, ¿de qué se trata el análisis que hay que hacer en esto? De separar el crimen de la política y de la ideología. Lo de Hamás no es ni política ni ideología, como no lo es lo del castrochavismo en las Américas, como no lo es el manejo de la dictadura de Irán con los crímenes que como dictadura teocrática comete contra su población, colgando, matando y estableciendo un sistema de tortura institucionalizada. Hay que separar esos grupos y hay que tener muy claro que quienes pretenden crear narrativas, narrativa es cuento, narrativa es mentira, claro, en este sentido. O sea, cuando uno dice han creado la narrativa, no quiere decir que han creado una verdad, han creado un cuento, han creado una falacia, una falsificación. Y eso es lo que hay que señalar para ponerlos en evidencia, porque ese señalamiento tiene básicamente tres efectos. Primero, los pone al descubierto en función de lo que es el mundo libre y lo que es la verdad. Segundo, los pone en el marco de la aplicación del derecho internacional, con el Estatuto de Roma, con la Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional y con decenas de tratados que hay. Y tercero, que es muy importante, los deslegitima en una lucha en la que obviamente ellos son los agresores y los criminales y donde no tienen la razón. Pero si uno va hacia atrás unas cuantas décadas, varias décadas,
nos recordamos que las dictaduras de Somoza, de Stroessner, de Batista fueron etiquetadas como dictadura. Nadie hablaba bien de ellas. La narrativa era siempre que eran asesinos, dictadores, violadores y que había que derrocarlos. Y nadie salía en defensa de ellos. Bueno, pero ahora también Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua tienen la misma etiqueta. Irán tiene la misma etiqueta, es una dictadura teocrática. Pero tiene defensores. Asesina. Bueno, porque ellos tienen un aparato destinado a eso. Porque tienen un mecanismo estratégico y un mecanismo altamente pagado que comprende voceros, que comprende pseudointelectuales, que comprende académicos y que comprende la creación de narrativas. De nuevo, narrativa es una falsificación de una verdad a través de un relato. Es como, voy a poner un ejemplo muy casero, se produce un asalto de banco y los asaltantes son repelidos por los policías. Y resulta que al término de aquello, cuando se ha evitado el asalto o cuando se ha cometido el asalto, no importa el resultado, los policías son investigados y son procesados por el uso de la fuerza. Claro, porque usaron más el uso de la fuerza. Bueno, pero el tema se trata de eso. Estos crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, contra poblaciones que son forzadas a la migración obligatoria, migración forzada en las Américas, y que presionan países como Estados Unidos, Brasil, Perú, la mayoría de los países. O lo que está pasando en este momento en la zona del Medio Oriente, por el ataque terrorista a Israel, son crímenes de la misma naturaleza que no se pueden aceptar bajo ninguna narrativa ni relato político. El crimen es crimen. Y el crimen tiene solamente un tipo de respuesta, que es la aplicación de la ley. Y eso es lo que tiene que suceder y ojalá eso se rescate en las Américas en el corto plazo y los líderes y gobiernos democráticos empiecen a cumplir sus obligaciones. En vez de decir cómo vamos a hacer para invertir en Cuba y para que la gente en Cuba coma, hay que decir cómo vamos a hacer para que el pueblo cubano recupere su libertad y vamos a aplicar la Carta Democrática Interamericana, el TIAR, la Convención de Palermo, el Estatuto de Roma, para cesar esa dictadura y de esa manera que el pueblo libre tenga la oportunidad de hacer inversión, de comer y de vivir mejor. Cuando se habla de los inmigrantes por millones, se dicen que escapan en pos de una vida mejor, pero no hablan de los gobiernos, que son los que prácticamente los expulsan. Los que los expulsan y los que además manejan eso como un negocio. La migración forzada tiene por lo menos un triple beneficio, un negocio para las dictaduras. Primero, sacan a la gente y cobran por eso. Para salir de Cuba hay que pagar por el pasaporte, hay que pagar por la salida, hay que salga uno legal o ilegalmente, alienta y deja recursos económicos a la dictadura. Cuando ha salido, esa gente tiene que buscar cómo entrar a un país donde puede trabajar, Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, y cuando eso sucede, lo primero que hacen es empezar a mandar remesas, con lo que el Estado dictatorial de nuevo tiene un beneficio, pero hay un beneficio adicional. Esa gente forma parte de un relato de éxito que en vez de ser usado contra la dictadura, está siendo usado a favor de la dictadura. Han venido a Miami a decir los exitosos exiliados cubanos tienen que invertir en Cuba. Exacto. Pero estamos locos. Entonces, esas narrativas son las que hay que discutirlas para que el sano juicio, la sana crítica y la inteligencia del pueblo las repudie. Bueno, definitivamente, ¿usted tiene fe en que van a cambiar las cosas, de que nosotros podamos incluso derrotar alguna de esas narrativas? Nosotros, los que apoyamos la libertad. Mire, fe es creer en lo que no se ve. Yo tengo fe en otras cosas, en esto tengo certidumbre. Y tengo certidumbre porque están pasando 4 cosas que muestran a las dictaduras de las Américas en franca caída. Primero, no tienen economía. Han destrozado sus economías, Cuba está en la miseria, Venezuela está en la miseria, Bolivia y Nicaragua en unas crisis económicas cada vez más avanzadas y atroces. Segundo, no tienen pueblo. En todos estos países como dictadura el repudio supera el 80%. Por eso hacen las falsificaciones de Nicaragua, el fraude electoral de Bolivia, por eso ahora están tratando de inhabilitar a María Corina Machado y por eso después de las manifestaciones de julio de hace 2 años en
del 11J en Cuba, han metido presos, los torturan, los persiguen. O sea, no tienen economía, no tienen pueblo, no tienen narrativa. ¿Quién se cree el cuento de la Revolución Cubana, que hasta hace unos años era una cosa hasta honorífica en el ámbito académico? Nadie se cree esa mentira. ¿Quién se cree el cuento de la Revolución Bolivariana convirtiendo en narcoestado a Venezuela? ¿Quién se cree la Revolución Sandinista o el cambio en Bolivia? Nadie se cree, ni ellos ya creen. Y finalmente, y este es el centro por el que tengo certidumbre, no tienen opciones. No va a aparecer otro Chávez que les regale Venezuela a Cuba. Menos mal. ¿Ya? Y los otros países de ultramar, Rusia, China e Irán, lo que los quieren es explotar y utilizarlos como sirvientes. Y los pueblos no van a resistir eso. O sea, certidumbre, Tomás, de que en el corto plazo las dictaduras se terminan de caer porque se están cayendo en presente continuo. Y eso se puede ver todos los días en las noticias y en la realidad objetiva. Muchas gracias, doctor. Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Defensa y Gobierno en Bolivia, director y fundador del Instituto Interamericano para la Democracia. Enseguida regresamos. Espérate.